¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la parte 3, con la tercera parte de la clase 2 de álgebra lineal. Ahora vamos a ver algunas cosas más de vectores. Empezamos con normas de vectores y producto escalar entre vectores. Y después vamos a llegar a ver algunas cosas de proyecciones ortogonales y algunas aplicaciones a esto que vimos al principio todo de ajustar una recta que pase por algunos datos. Entonces lo primero es norma de un vector. La norma de un vector la calculamos usando Pitágoras, básicamente, ¿sí? O sea, la norma de un vector es la longitud como si midiéramos el vector con una regla. Entonces, si tenemos un vector, por ejemplo acá, que tiene coordenadas u1, u2, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Así que la longitud de la hipotenusa, si la pasamos el cuadrado para el otro lado, es raíz de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado, ¿sí? Así que en general, para n coordenadas nos queda una sumatoria de todas las coordenadas al cuadrado sumadas y le sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Acá está escrito con sumatoria. Esto, si uno quisiera, en el espacio lo pueden hacer con Pitágoras, hay que hacer varios Pitágoras hasta llegar, pero si uno haciendo Pitágoras, llega a esta fórmula raíz cuadrada de las sumas al cuadrado, ¿sí? Esta es lo que se llama la norma 2. Hay varias normas distintas, ahora enseguida vemos. Esta es la norma 2 porque hay muchos 2 en todos lados. Elevado al cuadrado y raíz cuadrada, bueno, son muchos 2, así que es la norma 2. Está bien. Y en R, ¿cómo calculamos la norma 2? No encontré una fórmula, así, no, hay una fórmula en algún paquete medio raro que no me parecía la mejor opción. Entonces la vamos a calcular paso por paso la norma 2. Hay una función norm, que es la norma, pero es norma de matrices. Y para vectores se puede usar, pero es como que no está explicado cómo se aplica la norma 2 a matrices. Es otra cosa, así que no nos metemos con la función norm de por qué funciona. Creo que en este caso se podría usar, pero no nos preocupamos. Vamos a hacer la cuenta paso por paso. Entonces aplicamos las funciones de R, que puede hacer automáticamente varias cosas. Acá tenemos una sumatoria y tenemos que ir sumando cada cosa al cuadrado. Pero R podemos hacer todo automático. Por ejemplo, elevar las casillas de un vector al cuadrado es simplemente elevar el vector al cuadrado. Esto ya lo vimos cuando vimos producto. Producto de dos vectores o de matrices es coordenada a coordenada. Entonces, elevar un vector al cuadrado, R lo que interpreta es que querés elevar cada casilla al cuadrado, cada coordenada al cuadrado. Y sumar, tenemos una función para sumar todas las casillas, así que es la función suma. Y raíz cuadrada es, bueno, la función SQRT. Así que empezamos, vamos de a poco. Por ejemplo, si empezamos con el vector 3, 4, que U1 es 3 y U2 es 4. Sí, no sé por qué, bueno, sí, porque después hay otros vectores. Les dejo con B1, que no es la notación de ahí, pero... Entonces, elevar al cuadrado, ven esto, el vector 3, 4 al cuadrado, 9, 16. Ese es el primer paso. El segundo paso, sumar esas coordenadas, 9 más 16, 25. Y el tercer paso, sacar la raíz cuadrada, 5, ¿sí? Así que la longitud de un vector de coordenadas 3 y 4 es 5. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5. ¿Está bien? Y lo mismo podemos hacer con B2, 1, 0, 1. Es la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado, eso da 2, raíz cuadrada de 2, 1, 41, 42. ¿Sí? O sea, es bastante simple la fórmula, es como que por un lado justifica que no haya una función especial para esto, pero igual es un poquito molesto tener que andar tipeando las tres cosas, porque son tres operaciones que hay que hacer, elevar al cuadrado, sumar y sacar raíz cuadrada. Pero bueno, lo pueden hacer con copy-paste, o pueden definir, si ya vieron en la parte de programación cómo definir sus funciones, lo pueden definir una función que sea norma 2 o algo así y usarla. ¿Sí? Bueno, en general, normas, es lo que decía, esta clase, esta parte va a ser bastante más práctica, no hay mucha teoría, conceptos, pero un poco que es porque lo metemos todo abajo de la alfombra, así que no nos vamos a preocupar mucho por todas las definiciones. Una norma, ¿qué es una norma en general? Bueno, es una función que cumple varias propiedades, y hay otras normas que no son la norma 2, entonces no nos preocupamos mucho de todas las normas de la definición general, pero más bien lo vemos como propiedades. Esta norma que acabamos de definir cumple la desigualdad triangular, que es la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Y se llama desigualdad triangular porque lo pueden pensar como un triángulo. Es como que yo tengo dos vectores u y b, entonces este vector es la suma de u más b. ¿Sí? Como que yo hago u, hago b, entonces uno de los catetos del triángulo es igual a u más b como vectores. Entonces lo que me dice es que un cateto siempre es menor o igual, la longitud de un cateto siempre es menor o igual que la suma de las otras dos longitudes. Así que si lo piensan en el triángulo es bastante... si lo creen enseguida, la suma de los dos catetos es de siempre mayor, el otro cateto siempre es menor o igual que la suma de los otros dos. ¿Sí? Y después la A, si multiplico por un número real, lo puedo sacar afuera de la norma, o sea, la norma de 3 veces un vector es 3 veces la norma de ese vector. Y la única forma de que la norma de 0 es que el vector sea 0, o sea, el único vector de longitud 0 es el 0, también lo sabemos ya. Y bueno, hay otras normas, acá simplemente las menciono, hay otras normas. La norma 1, por ejemplo, es la suma de los módulos de los vectores, de las coordenadas. La norma infinito, la suma es el máximo de las coordenadas, de los módulos de las coordenadas. Tiene algunas aplicaciones dependiendo a veces
la aplicación que estamos buscando se usa una norma o la otra norma. La norma 2 es por lejos la más común siempre, porque además es bastante simple de calcular, raíz cuadrada de cosas al cuadrado es en general bastante simple de calcular y operar con la norma. Esto como es un máximo ya puede ser más complicado, los módulos también son más complicados. En general la norma 2 es la más común, pero tiene algunas aplicaciones. Pueden probar, tratar de calcular alguna de estas, esto como ejercicio. ¿Cómo harían para calcular esto con una función de R o con algunas funciones? Esto parecido. En vez de sumar la raíz, en vez de sumar los cuadrados, tenemos que sumar los módulos. Bueno, ¿cómo pueden hacer? O acá ya está la respuesta, 7, no me acuerdo si esa es la respuesta. Pero también, ¿cómo hacer con una función? O sea, el 3, 2, menos 5 lo pueden aplicar directamente a la fórmula y calcular. Pero si quisiera, no, creo que no es 7 esto, no sé por qué dice 7. Si quisieran calcularlo con una función de R, pueden probar a ver si les sale. Hacer como hicimos recién, una sola función sqrt sum b2 al cuadrado te da la norma 2. Bueno, ¿cuál sería la serie de operaciones para calcular la norma 1? ¿Cuál sería la serie de operaciones para calcular la norma infinito? Pero como no las vamos a usar, no nos preocupamos mucho. Y la norma, o sea, lo puse acá, pero lo quería decir antes. A partir de ahora todo vamos a trabajar con norma 2, pero sepan que existen otras normas y que en algunos casos son útiles, pero por ahora vamos a hacer todo con norma 2, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Y una norma cualquiera, y en particular la norma 2, nos permite dar una distancia entre dos puntos, que es lo mismo. O sea, la norma de un vector es la longitud, la distancia al 0. Bueno, la distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia, ¿sí? Puedo tomar el vector diferencia y la distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dos vectores en el plano, dos puntos o dos vectores, lo mismo, nos da esta fórmula. Esta fórmula nos queda la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado y las coordenadas de P1 menos P2. Las coordenadas de P1 menos P2 son x2, o de P2 menos P1, hagamos P2 menos P1, es x2 menos x1 y 2 menos y1. Entonces la distancia entre dos puntos del plano es raíz cuadrada de x2 menos x1 y 2 menos y1. Si fueran más, sería más z2 menos z1, w2 menos w1. ¿sí? Es bastante simple también la norma. Una vez que no tenemos definida la norma, que es la distancia al 0, bueno, la distancia entre dos puntos, calculamos la norma de la diferencia. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, calcular la distancia entre estos dos vectores. Bueno, aplicamos de nuevo la fórmula esta. La recordamos, la copiamos, como prefieran. Definimos una función, como prefieran, sqrt sum, y era del vector al cuadrado. Y acá, ¿quién es el vector al cuadrado? Es b menos u o u menos b, cualquiera de los dos. U menos b, todo al cuadrado. ¿sí? Acá, por las dudas, ponemos todos los paréntesis por las dudas de que se agrupe de otra forma al cuadrado. U menos b es la norma de b menos u. Entonces, bueno, pongo b menos u ahora. La norma de b menos u. Entonces, calculo primero b menos u, elevo al cuadrado, calculo la suma, calculo la raíz cuadrada. Todo eso me tiene que dar la norma. ¿Qué es lo que no le gustó? Me falta perdón, los vectores se definen con una C al principio, ¿no? 12,08, bueno, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, con esta misma sería la distancia entre dos puntos o dos vectores. ¿Está bien? También es una fórmula de un renglón, pero puede ser un poquito molesta andar copiándola cada vez, pero está esa fórmula. Bien, entonces vamos con producto interno. El producto interno es siempre entre dos vectores y lo que nos va a dar es un número real, ¿sí? El producto por escalar nos daba un vector y un escalar nos daba un vector, pero acá el producto interno de dos vectores nos da un escalar, un número real. Y el número real es simplemente hacer esta cuenta, u1 por b1 más u2 por b2 hasta un por bn, ¿sí? O como sumatoria, suma de u sub i por b sub i. También lo podemos escribir en notación matricial, así no tenemos que definir nada nuevo. El producto interno de u por b es u transpuesta por b, ¿sí? Si pensamos los vectores como columnas, es u transpuesta por b, ¿sí? Así que tendríamos esta fórmula. Y a partir de esta fórmula de producto interno podemos definir la norma de un vector, o digamos, ahora lo vemos con propiedad porque ya la definimos la norma de un vector. Tenemos esta propiedad que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto interno de b con sí mismo, ¿sí? De un vector contra sí mismo. Porque este producto interno nos da sumatoria de b sub i por b sub i, si es el producto interno de b con b. Entonces nos queda sumatoria de b sub i al cuadrado, raíz cuadrada, que es exactamente la fórmula que teníamos por acá arriba de producto interno, de norma de un vector. ¿Está bien? Entonces tenemos esto. Hay muchos distintos productos internos, pero en este repaso nos concentramos solamente en este producto interno, el usual. Podríamos modificarlo, por ejemplo, acá agregar coeficientes con algunas restricciones, pero podríamos agregar algunos coeficientes y definir distintos tipos de productos internos. Pero vamos a concentrarnos con esto. Y entonces las propiedades que tiene el producto interno son estas, que en verdad lo podríamos pensar como axiomas de cuándo algo es un producto interno, pero
Lo vemos con propiedades, como les decía, esta va a ser más de concentrarnos más en la parte de cálculo con R y hacer aplicaciones y no tanto ver las propiedades formales y la teoría de productos internos. Entonces, dos propiedades básicas que se pueden ver enseguida a partir de esta fórmula. El producto interno de U con B o de B con U es igual, ¿sí? En verdad es más fácil verlo acá, directamente U sub I por B sub I o B sub I por U sub I es lo mismo, ¿sí? Bilinealidad, acá esta lo pueden tratar de hacer la cuenta si quieren, pero lo podemos usar como propiedad. El producto interno de X contra una combinación lineal de vectores es como ir desarmando todo, entonces nos queda A por X, Y, o sea, podemos primero separar en la suma AI más BZ, lo separamos en X, Y más X, BZ, y después el A y el B también salen afuera. Entonces todo esto, A y BZ, las A son números reales, ¿no? A y B son números reales, acá falta un B, A y B, los dos son números reales, entonces lo escribo para que lo tengan completo, A, B son números reales. Entonces, bilinealidad quiere decir que es lineal en cualquiera de las dos partes, no en las dos partes a la vez, o sea, es lineal en cualquiera de las dos. Si una de las dos partes está multiplicada por A, la puedo sacar afuera. Si en una de las dos partes tengo una suma, lo puedo separar en suma de productos internos. Entonces no es lineal de los dos a la vez, no es lineal de las dos cosas a la vez, quiere decir el producto interno de AX, AI no es A por X, Y, sale una cuadrado, porque sale primero saco una afuera y después saco el otro, ¿sí? Entonces esto que dice ojo no es la propiedad ojo, sino que ojo, tengan cuidado con esto, a veces uno hace rápido, el producto interno de AX, Y es A por X, y no, hay que tener una A cuadrado, ¿sí? Y esta propiedad es un poquito más complicada, pero también se demuestra bastante fácil y la vamos a usar más adelante, por eso la puse acá porque la vamos a necesitar. El producto interno de X contra A por I, o sea, A es una matriz, ahora una matriz cuadrada de N por N. X, A por I es A transpuesta por X, Y, ¿sí? Y este sí se puede demostrar fácil, o sea, el A lo puedo pasar para el otro lado del producto interno, parece medio raro que lo puedo poner cualquiera de los dos lados, lo puedo pasar de un lado para el otro, pero cada vez que lo paso para el otro lado se transpone la matriz A, ¿sí? Tengo que transponer. Y lo pueden ver de acá, de esta fórmula U transpuesta por B, si ponen, hacen la cuenta, X, Y es X transpuesta por A por I. Y hacen esta cuenta, A transpuesta por I, queda una transpuesta. Bueno, cuando transponen todo aplicando la propiedad de transpuesta, van a ver que les da la igualdad, ¿sí? Así que es fácil de demostrar con esta definición de acá de producto de matrices, pero lo pueden hacer si quieren. Y acá, por ejemplo, un ejemplo de cómo aplicar todo esto. Si quiero calcular el producto interno de X más Y, X más Y, que como vimos nos sirve para calcular la norma. Entonces esto nos dice algo como la norma de X más Y. Esto sería la norma al cuadrado, ¿sí? Porque la norma es la raíz cuadrada del producto interno. Entonces esto sería la norma al cuadrado de X más Y. Y bueno, haciendo todo, primero hacemos la linealidad de la primera coordenada, separamos en X más Y en la primera coordenada. Y después cada uno de estos lo separamos en dos de nuevo, porque es X, X más X, Y, X más Y. Separamos todo y nos queda estas cuatro cosas. Y a la vez X, Y es Y, X, los podemos juntar, así que nos queda X, X dos veces X, Y más Y. Y esto, X, X es la norma al cuadrado, ya lo dijimos, 2X, Y lo dejamos así, y X, Y es la norma de Y al cuadrado, ¿sí? Así que es una formulita que tal vez en algún momento la usamos, pero no se preocupen mucho, pero más bien para probar todas estas propiedades de conmutatividad, bilinealidad, que aparecen todas acá en esta formulita que hicimos, ¿no? Entonces, algunos ejercicios con R. ¿Cómo calculamos productos internos en R? Podemos usar producto de matrices, sería una posibilidad, o la otra es usar la formulita, que es la suma de U sub I por B sub I. Entonces, U sub I por B sub I, en R directamente es U por B. Es como que la que es fácil siempre que es producto de coordenadas, es fácil en R porque es directamente el producto usual, el producto, digamos, el signo asterisco, que es el producto común. Entonces, si acá probamos, por ejemplo, esto, el producto interno de estos dos vectores es menos 29. 3 más 2, 3 por 2 más 2 por 0, menos 7 por 5, menos 29. Y el otro producto interno, bueno, lo podemos calcular también. U más 2b por b, bueno, da esto, lo que sea, pero tenemos que hacer un vector por el otro y sumar todo, ¿sí? Como les decía, tampoco hay una función que sea producto interno, tendremos la forma de producto de matrices, pero también es bastante fácil, suma de U por b. Si empezamos a agregar mucho producto interno, sería bueno también tener una formulita más simple para producto interno, pero no hace falta, ¿no? Y acá esto, como ejercicio, se los dejo. Todo esto, calcular estas cosas. Acá, como no sabemos los vectores, no puedo hacer la cuenta como le hicimos recién en R. Se los dejo si lo quieren ver. Ir usando propiedades. 3U, sale el 3 afuera, sale el 4 afuera. Bueno, usando propiedades, a ver si con estos datos pueden calcular estas cosas. Y bueno, una aplicación de producto interno es que nos permite definir ángulos, ¿sí?
Entonces, ¿cómo definimos el ángulo? Depende, siempre estas cosas son definiciones o propiedades. Más bien lo estamos tratando de pensar todo acá como propiedades. Entonces, el producto interno nos permite calcular ángulos. O sea, pensamos que los vectores en el espacio ya los tenemos, ya tienen definido un ángulo que lo podríamos medir. O sea, si yo dibujo dos vectores en el plano, puedo medir el ángulo. O sea, mediría con un transportador en grados, pero lo puedo pasar a radianes fácilmente. Entonces, queremos ver cómo calcular ese ángulo. Por eso, esto en verdad nos permite definir que si podríamos construir un producto interno más general, entonces podríamos definir ángulos de otra forma distinta. Pero el producto interno usual nos da la norma usual, entonces también nos da los ángulos usuales con los que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces tenemos esta propiedad. El producto interno entre dos vectores es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? Despejando esto nos queda este dibujito que tenemos acá. Tita, el ángulo tita es arcoseno, o sea, la inversa del coseno de x. Acá está, esto lo bajé a internet, por eso está otra anotación acá. X por y es el producto interno y módulo de x por módulo de y es la norma de x por la norma de y. Es la misma formulita que tendrían si despejan todo de acá, ¿sí? Arcoseno de x por y sobre norma de x por y. Sobre norma de x por norma de y, ¿sí? Así que con esto podemos calcular ángulos entre dos vectores. Y una aplicación, por ejemplo, ya tenemos cuando dos vectores son perpendiculares. ¿Cuándo son perpendiculares? Bueno, si el ángulo es 90 grados. Pero si el ángulo es 90 grados, o pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces tenemos que el producto interno entre dos vectores perpendiculares, como el ángulo este es coseno de pi sobre 2 que es 0, es 0, ¿sí? Entonces tenemos esta propiedad. Dos vectores u y b son perpendiculares, sí, solo si el producto interno da 0. ¿Está bien? Acá lo hicimos para un lado, pero para el otro lado también vale. Cuando esto va a ser 0, solamente da 0 cuando el coseno de tita es 0. Entonces tenemos esta propiedad. Dos vectores son perpendiculares si el producto interno da 0. De nuevo, siempre estas cosas como definición o como propiedad podemos usarla equivalentemente. Definimos dos vectores son perpendiculares si el producto interno da 0. Bueno, por ejemplo, podemos calcular el ángulo que forman. Tenemos que hacer toda esta cuenta que está acá, arcoseno de x por y sobre norma de x por norma de y. Entonces, calculamos el ángulo que forman estos dos vectores. U es este, B es este. Vamos despacio. Calculamos primero la norma de U y la norma de B. La norma es la fórmula que tenemos, raíz cuadrada de la suma de las coordenadas. Y la norma de B es... Ahí está. Y la norma de B, print n sub B. Entonces un vector tiene una norma cualquiera, 7,8 y la otra tiene 5,38. Y ahora hacemos toda la cuenta que está acá. El ángulo es el arcoseno, que en R el arcoseno es la función acos. Acos es el arcoseno de la suma, es la fórmula que está acá, ¿dónde está? Arcoseno de x por y, producto interno de x por y, producto interno es suma de u por b. O sea, es lo malo de usar todas estas cosas que son más difíciles de ver las fórmulas, porque acá esta suma de u por b es producto interno. Y este nu por nb sí, es la norma de u por la norma de b. Y después a todo eso le calculamos el arcoseno. Calculamos todo esto, bueno, nos da un ángulo 2,32 radianes, ¿sí? O sea, pi es 3,14, 2,32 es como un poquito más de 90 grados, ¿sí? Algo 110, 120 grados, a ver, se podría convertir a grados, pero en radianes son 2,32 radianes, ¿sí? Lo pueden graficar si quieren, es difícil porque está en R3, pero si se animan a graficar en R3 pueden tratar de calcular el ángulo. O si no, pueden hacer algún ejemplo en R2 que sepan el ángulo y verificar que se cumple esa formulita, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos rectas, ángulos, producto interno, podemos calcular proyecciones de un vector sobre una recta, ¿sí? Esto ahora lo vamos a usar, como decía, la aplicación que vamos a hacer con estos mínimos cuadrados, pero tiene muchísimas aplicaciones. Proyectar o ortogonalizar vectores tiene muchas aplicaciones. Una aplicación es esta, proyectar vectores, un vector B sobre una recta. Entonces tengo un vector U que me genera una recta, acá es la recta, el eje X, pero podría ser una recta cualquiera. Tengo otro vector B y lo quiero proyectar. Proyectar quiere decir que lo voy a tirar para abajo, digamos, perpendicularmente, ¿sí? Es como trazo una perpendicular a U que pase por el punto y me fijo dónde corta esa recta, dónde corta a la recta generada por U, ¿sí? Geométricamente lo podemos pensar como que quiero buscar el punto más cercano de la recta esta generada por U, el punto más cercano al punto B, ¿sí? Entonces el punto más cercano, piensen con un plano también, si yo tengo un plano y un punto, el más cercano es ir perpendicular, trazar como una normal al plano, ir perpendicular al plano y eso va a ser la distancia más corta. O sea, lo podemos mirar acá, cualquier otro punto va a quedar más lejos. Del punto que está más cerca
en la recta U, el punto que está más cerca de este punto de acá arriba, es la proyección perpendicular, ¿sí? Proyección ortogonal. En general se llama proyección ortogonal o proyección directamente, pero proyección ortogonal es lo más correcto porque lo proyectamos perpendicularmente. Bueno, ¿cómo calculamos? Acá podemos hacer toda la deducción. No es difícil, lo paso un poquito rápido, pero podemos hacer la deducción, que es, queremos que sea perpendicular, o sea, queremos que P menos B, este vector de acá dice pro U, B menos B, pero es lo que acá llamamos P, la proyección. P menos, o sea, este punto es P, ¿no? Entonces P menos B es este vector de acá, P menos B es este vector de acá, ¿sí? P menos B es perpendicular a U, o sea, P menos B, U da 0, ¿está bien? Pero a la vez queremos que P sea un múltiplo de U, si queremos que esté en la recta generada por U. Entonces queremos que un múltiplo de U, o sea, A por U, sea perpendicular, A por U menos B sea perpendicular a U. Entonces queremos que P menos B sea perpendicular a U, P es A por U, entonces A por U menos B perpendicular a U. Despejando nos queda todo esto, nos queda A es igual a V, UU. ¿Sí? Entonces P era A por U, y este A, ¿cuál es el número? O sea, P es un múltiplo de U. ¿Qué múltiplo es? Es este numerito, ¿sí? Estos dos son números, ahora producto interno, las dos cosas son números. Así que nos queda que A es este número, y lo voy a multiplicar por U. Entonces es un punto en la recta. ¿Qué punto exactamente? Y lo multiplico por este numerito, ¿sí? Así que hagamos alguna cuenta. Proyectamos perpendicularmente el vector 1, 2 sobre la recta generada por el vector 1, 0. ¿Sí? Acá no tengo un dibujito, pero lo pueden hacer en una hoja cuadriculada. Pueden dibujar el punto 1, 0, el punto 1, 2. Si lo proyecto, ¿a dónde va a ir a parar? Ya lo pueden tratar de adivinar. ¿A dónde va a parar el punto 1, 2 cuando lo proyecto sobre la recta generada por el 1, 0? Ahora lo hacemos. Es toda esta cuenta de acá, ¿sí? Toda esta cuenta, el 1, 0, el 1, 2, hacemos esta formulita, producto interno U, B es toda esta suma, producto interno U, es toda esta suma, hacemos la cuenta, nos da que es el 1, 0, no sé si adivinaron o no, pero el 1, 2, cuando lo proyecto sobre el eje X, es como que proyectar sobre el eje X me deja solo la primera coordenada, ¿sí? Siempre proyecto perpendicular, me queda la primera coordenada, ¿sí? Pero acá hicimos toda la cuenta, se lo podríamos hacer sin la cuenta, pero la cuenta la podemos hacer siempre y nos da. Y ahora al revés, acá nos pide hacer al revés, ¿qué pasa si proyectamos el 1, 2 sobre, el 1, 0 sobre la recta generada por el 1, 2 es al revés. Toda esta cuentita cambiando U por B, ¿sí? Y bueno, nos queda el vector 0,2,04. Un vector, lo único que podemos verificar así a ojo es que es múltiplo del 1, 2. O sea, es un vector de la recta generada por el 1, 2. Entonces proyecto el vector sobre la recta generada por el 1, 2. Nos queda este 0,2,04. ¿Está bien? Entonces esto es proyectar un vector sobre una recta. Es esta formulita de acá, bastante simple, es esta fórmula. Entonces eso nos sirve eso, tenemos una recta, un punto, queremos saber el punto de la recta más cercana al punto dado, hacemos esta fórmula de proyección, ¿está bien? Bien, esto todavía no es como uno, acá si yo le pregunto, ¿están entendiendo esto? ¿Se entiende? Por ahora es como son fórmulas, no hay mucho para entender, son fórmulas. Bueno, la proyección es este numerito, qué sé yo, entendí, no entendí, no sé, acá lo que podemos ver es si podemos hacer las cuentas en R. Pero, como les digo, la aplicación que vamos a ver es de mínimos cuadrados, de ajustar una recta a datos. Entonces, por ahora está muy colgado. Va a ser aplicar todo lo que estamos viendo ahora, pero lo pueden tratar de ir pensando a ver si ya empiezan a intuir por dónde viene la cosa. Pero por ahora está muy lejos. Pero sí tiene que ver como queríamos ajustar la mejor recta, entonces minimizar el error. Entonces, bueno, de alguna forma minimizar el error es encontrar un punto cercano, el punto más cercano a otro punto. Bueno, de alguna forma, en algún momento todo va a tener sentido, pero por ahora está todo muy en el aire. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, y bases ortogonales, ahora queremos pensar cómo proyectar sobre un espacio más grande. Proyectar sobre una recta es esta cuentita nada más. Proyectar sobre un espacio, por ejemplo un plano o un espacio de mayor dimensión, es un poco más complicado, y lo primero que tenemos que hacer es ortogonalizar. Este Gram-Schmidt, si cursaron algún material general, seguro se acuerdan de este nombre Gram-Schmidt, porque es algo que les queda, no sé por qué, siempre a uno le queda grabado, proceso de Gram-Schmidt, hay que ortogonalizar, es algo bastante tedioso de hacer, entonces a la gente le queda en general guardado en la cabeza el nombre de Gram-Schmidt, seguro ya lo escucharon alguna vez. Y lo que hace es, tengo un conjunto de vectores, x1 hasta xs, pensemos que son linealmente independientes para simplificar, que son todos linealmente independientes, y le aplico el proceso de Gram-Schmidt y me va a generar unos nuevos s vectores tales que los primeros t de los xy generan el mismo espacio que los primeros t de los u sub i, ¿sí? En particular, todos los vectores x1 hasta x generan el mismo espacio que u1 hasta us. Pero además cumple una propiedad más, que es
que el conjunto es ortogonal, ¿sí? Ortogonal, un conjunto ortogonal quiere decir que los vectores son perpendiculares entre sí. Entonces es como que si yo tengo, por ejemplo, estos dos vectores u y b que no son ortogonales, los voy a ortogonalizar, quiere decir a b, por ejemplo, es como que a b lo voy a enderezar, lo voy a poner perpendicular. Y si estuviera, por ejemplo, en un espacio más grande, lo pongo perpendicular, pero que estén en el mismo espacio que ya estaban, así que no me cambie el espacio que generan. Eso es lo que quiero en general. Tengo dos vectores que los tengo torcidos y los quiero de alguna forma enderezar, pero que sigan generando el mismo espacio. ¿Está bien? Esto también tiene muchas aplicaciones. Es como de alguna forma hacer que los vectores u y b sean independientes entre sí. No sé si cuánto vieron ya en prueba de variables independientes. Y en general hay una relación entre variables independientes y vectores perpendiculares. Es decir, como que hasta a veces es lo mismo. Decir que dos variables son perpendiculares se usa como sinónimo de variables independientes. Todo muy en el aire, pero acá les puedo dar una interpretación. Si tengo un puntito cualquiera en el plano, y lo proyecto sobre U y me da un número grande, como estos vectores van medio parecidos, van en la misma dirección, si lo proyecto sobre U y me da un número grande, cuando lo proyecte sobre B también me va a dar un número grande, ¿sí? Agarro un punto cualquiera, lo proyecto sobre U, por ejemplo está acá lejos, lo proyecto sobre U me da 10, y bueno, sobre B, no, tal vez no me da 10, pero me va a dar un número bastante grande. Entonces, como saber la proyección sobre U me da información sobre la proyección sobre B, cuando están así los dos vectores, entonces es como que hay un poco de información repetida, ¿sí? En cambio, si U y B son perpendiculares, cuando agarro un punto cualquiera lo proyecto sobre U, si me da grande o chico, no me aportan ninguna información sobre si la proyección sobre B va a ser grande o chica, ¿sí? Es como que son totalmente independientes. La proyección de U sobre B son totalmente independientes. ¿Está bien? Esa es la idea de por qué los vectores perpendiculares los puedo pensar como vectores independientes. Algo así muy en el aire, pero es la idea. Si los tengo así perpendiculares, la información que yo tenga sobre la proyección sobre una de las rectas no me da nada de información sobre la proyección sobre la otra recta. Entonces, en general, esto es como que si tuviera varias variables, las ortogonalizo, entonces estoy sacando la información repetida de alguna forma. Todo eso tiene aplicaciones. La aplicación principal sería componentes principales, que es justamente ortogonalizar vectores y obtener componentes perpendiculares entre sí para que no haya información repetida entre las variables. Todo eso más adelante en alguna otra materia, no en esta materia, pero o sea, todas las cositas que ahora las vemos como fórmulas, definiciones, medio abstractas, todas enseguida uno le puede poner un significado muy concreto y aplicaciones muy concretas. Entonces, bueno, vamos a ver este proceso de Gram-Schmidt, cómo ortogonalizar vectores. Tenemos dos vectores o muchos vectores generando un espacio. Queremos encontrar vectores que generen el mismo espacio, pero que sean todos perpendiculares entre sí. Y lo que voy haciendo es sacándole la parte de los vectores que ya tengo. Es como empiezo con x1, lo dejo igual, ¿sí? O sea, tengo los vectores originales son x1, xs, y voy a generar u1, us. u1 y x1 lo dejo igual, porque el primer vector no tengo nada para sacarle. El segundo, le voy a sacar todo lo que pueda de x1, esa es la idea. Le voy a sacar todo lo que pueda. Entonces, lo que le voy a sacar exactamente es la proyección. Le voy a sacar sobre x2, le voy a sacar la proyección sobre u1. Esta formulita, no se preocupen mucho por interpretarla, pero es básicamente eso. Como que yo tenía estos dos, y bueno, cuando le saco la proyección, lo voy a estar tirando sobre el eje Y. Lo voy a estar tirando sobre el eje Y. Entonces van a quedar vectores perpendiculares. ¿Está bien? Entonces, pero es eso. Al x2 le resto un múltiplo del u1, que en este caso es el x1. Le resto un múltiplo del u1. ¿Y qué múltiplo le resto? Justo este numerito que era el numerito que aparecía acá en la proyección, en esta fórmula, ¿sí? Entonces le estoy restando a x2, le estoy restando la proyección de x2 sobre la recta u1. Cuando tengo el tercer vector, le resto las dos proyecciones. Le resto la proyección de x3 sobre la recta x1 y le resto la proyección de la recta del vector x3 sobre la recta generada por... Acá hay un numerito mal, sí, hay un numerito mal. U sub 2 acá, perdón. U sub 2. Ahí está. Está bien. Le resto un múltiplo de 1, la proyección sobre la recta u1 de x3, y le resto la proyección sobre la recta u2 de x3 también. Y bueno, en general es esta fórmula, ir restándole todas las proyecciones. Acá son fórmulas equivalentes, es una sumatoria, le resto la sumatoria de las proyecciones, o también directamente, si a esta cosita, acá se ve mal, ahora se va a ver bien, sí, proyección sobre y de xt, donde este numerito es la proyección como ya vimos antes, ¿sí? Entonces, bueno, es esta fórmula, hay que ir haciendo todas estas cuentas. Cuando terminamos todas estas cuentas nos van a quedar vectores perpendiculares entre sí. A veces queremos un poco más, queremos que además de perpendiculares entre sí tengan norma 1. Ese es un paso extra que podemos hacer, que sería normalizar los vectores. Para normalizar los vectores que tenemos, agarramos cada uno de los vectores y lo dividimos por la norma, ¿sí? Este vector así, agarro un vector cualquiera, esto no tiene nada que ver en verdad con lo que acabamos de hacer de Gram-Schmidt. Agarro un vector cualquiera y lo divido por su norma,
me queda siempre un vector de norma 1, porque la norma de todo esto es norma de u sub i, es norma de u sub i sobre norma de u sub i, pero la norma de abajo sale afuera porque es un número, sale afuera, me queda norma de u sub i sobre norma de u sub i, está 1, ¿está bien? Entonces esta es la forma de normalizar. Entonces ahora veamos todo con un ejemplo, así queda bien claro. Aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a estos vectores. Tenemos estos tres vectores, queremos encontrar nuevos vectores u1, 2 u 3 que sean perpendiculares y que generen el mismo espacio. U1 tiene que generar el mismo espacio que x1, u1 u 2 el mismo espacio que x1, x2, u1 u 2 u 3 el mismo espacio que x1, x2, x3. Tenemos acá los tres vectores. Acá podemos hacer la cuenta, vamos a hacer las dos cosas, primero la cuenta a mano y después usar las funciones de R. La cuenta a mano, entonces empezamos, u1 es x1, u2 es x2, el que tenemos el x2, menos toda esta cuenta, u1, x2 dividido u1,1 por u1. Esto es el producto interno, u1 por x2 es este producto interno, y esta cuentita suma de todo esto es el producto interno de u1 con u1, y lo multiplicamos por u1. ¿Sí? ¿Hay algo más? No, está todo comentado. Si por ahora hacemos esto, no imprimimos nada, print u1 y print u2, y nos quedó esto, perdón, no sé por qué quedó dos veces, ahí está, 0, 3, 1, 0, 0, el u1 es el mismo que el que ya teníamos, el 1, 0, 0, y este es el 0, 3, menos 1. Cuando le restamos la componente en la dirección del eje x, digamos, del vector x1, nos quedó el 0, 3, menos 1, ¿está bien? Y ahora, si quieren, les dejo esto como ejercicio, hagan el x3, pueden aplicar la formulita esta y calcular el x3, acá haciendo toda esta cuenta. Simplemente es casi copy-paste de esto y cambiar x2 por x3. No, de cambiar, sí, hay que hacer toda esta cuentita x3, 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 agregar un término más, ¿está bien? Pero igual también podemos hacerlo con R. Con R tenemos este comando Gram-Schmidt, que se llama exactamente como queremos, Gram-Schmidt. Y es un comando del paquete Pragma. O sea, acá arriba está cargado el paquete Pragma, que ya se lo había mencionado en el video anterior. Pragma es para Practical Mathematics, matemática práctica. Por ejemplo, calcular generadores del núcleo de un espacio de una transformación lineal. Y en este caso, Gram-Schmidt también está en ese paquete Pragma. Entonces, vamos acá. Gram-Schmidt, vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos Gram-Schmidt? Tenemos que pasarle la matriz de los vectores que queremos ortogonalizar, de los que queremos aplicar el de Gram-Schmidt, como columnas, ¿sí? Por eso, entonces, como ya tenemos los vectores, usamos el comando cbind para generar una matriz dada por columnas, ¿sí? Acá se ve la utilidad de este comando cbind. Si uno quiere definir la matriz de una, la podemos ir poniendo todos los numeritos uno por uno. Pero acá, como ya hicimos, los vectores ya los tenemos, esto viene cómodo, armar una matriz pegando vectores columnas, ¿sí? Entonces, GS, bueno, vamos a ver qué es GS, qué es lo que nos da GS. Error, no encontró, Gram-Schmidt no encontró porque se ve que no cargué, cuando abrí el archivo no cargué no ejecuté esto. Esto sí tengan presente esto, cuando uno va ejecutando, hay que ir haciéndolo paso por paso. No puedo agarrar el notebook y ejecutar algo en cualquier lado porque el notebook, como lo estamos armando, hay que ir ejecutando uno por uno todas las cosas. Entonces, vayan haciendo uno por uno. Si quieren empezar por algún otro lado, quieren empezar por alguna parte más avanzada y ejecutan directo de ahí y les da algún error, tienen que fijarse si había algo definido antes que necesitaban. En general trato de copiar todo de nuevo para que puedan ejecutar directamente una celda sin ejecutar las anteriores, pero justo esto de cargar el paquete lo había puesto al principio y hay que ejecutarlo primero. ¿Dónde estábamos? Todo esto ya vimos, proyección, Gram-Schmidt. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos da? Ahora sí podemos ejecutar. Nos da dos matrices Q y R. Por ahora la matriz R no nos preocupa y la matriz que nos interesa es la matriz Q. Las columnas de la matriz Q son los vectores de x1, x2, x3 después de aplicarle el proceso de Gram-Schmidt. Entonces el primero es lo mismo que nos dio 1, 0, 0. El segundo a nosotros nos dio 0, 3, menos 1. Y acá da 0, esto no es 3, es 0,94. Bueno, esto es como un tercio de esto. Entonces da un poco distinto, pero es un múltiplo del otro, ¿sí? Creo que lo que hace es Gram-Schmidt hace un paso más, este comando hace un paso más que llevarlo a norma 1, ¿sí? En general nos interesa, si es gratis, sobre todo porque la computadora lo hace solo, mejor si nos puede dar todos los vectores de norma 1. Nos va a resultar más fácil para otras aplicaciones. Entonces aplicó Gram-Schmidt, después de este paso de calcular el x2, el u2, lo dividió por la norma. Podemos probar, perdón. Podemos probar print u2
dividido la norma de U2. La norma de U2 tenemos que hacer toda esta fórmula. Todo esto, hermano, que hay que acordarse la fórmula SQRT sum U2 al cuadrado. Toda esta es la fórmula de eso, así, o 1, 2, 3, 1, 2, así. Y bueno, cuando normalizamos nos da esto, 0,94 menos 3,16, menos 0,316. Y acá está lo mismo, ¿no? 94, 316. ¿Sí? Así que acá nos dio exactamente lo mismo. Y bueno, el último no lo calculamos, pero lo pueden calcular si quieren a mano o lo sacan de acá. Entonces, en general, estamos siempre tratando de usar los comandos de R, así que cuando tienen que ortogonalizar un conjunto de vectores, pueden usar este comando Gram-Schmidt de R y los ortogonalizan. Entonces, cuando tenemos un conjunto así, que es un conjunto ortogonal, es decir, que los vectores son perpendiculares entre sí y todos de norma 1, eso se llama una base ortonormal del espacio, ¿sí? Acá tendríamos entonces, esto es una base ortonormal del espacio con el que comenzamos. Esto de acá, este vector 1, 0, 0, 0, 94, 316, 0, 0, 0, 316, 948, es una base ortonormal de R3. Los tres vectores son perpendiculares entre sí y todos tienen norma 1. ¿Está bien? ¿Por qué? No sé si lo había puesto en algún lado. Ah, sí, ahora enseguida quería mencionar una cosita más, pero por ahora pensamos esto. Simplemente una base ortogonal es vectores sí, depende. Ortonormal quiere decir que además son normales. ¿Sí? Una base ortogonal es que los vectores son perpendiculares entre sí, pero ortonormal es que además tienen norma 1. ¿Está bien? Y bueno, con todo esto de Gram-Schmidt, ahora podemos hacer proyección sobre un espacio. Tenemos un vector X y lo queremos proyectar sobre un espacio, acá sobre un plano, pero en general sobre un espacio vectorial cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es casi la misma fórmula, pero tenemos que agregarle más términos a los que teníamos antes. Entonces, pero para poder hacer eso tenemos que aplicar primero Gram-Schmidt. Es decir, empezamos con un espacio generado por ciertos vectores W1 hasta WS. O vectores cualquiera, perdón, X1 hasta XS. El primer paso es conseguir una base ortonormal o ortogonal, ¿sí? Ortogonal de ese espacio vectorial. Conseguimos una base ortogonal, es decir, aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a esa base para que nos quede una base ortogonal. Y a partir de eso, lo podemos calcular la proyección de un... Acá quedó medio resumido, creo que tenía una fórmula más general, quedó un poquito resumida. Comparar con la fórmula así. Bueno, está bien, quedó esta fórmula así. La proyección de un vector sobre un espacio B, es la suma de todas las proyecciones del vector este X sobre los vectores WI, pero después de normalizar, ¿sí? Entonces, así se ve más fácil interpretar la fórmula. Proyectar sobre un espacio es sumar todas las proyecciones sobre los distintos vectores de una base ortogonal, ¿sí? Y acá, si comparar con la fórmula de Gram-Schmidt, la fórmula de Gram-Schmidt que teníamos era a X para calcular el tésimo vector ortogonal. A XT le restaba las proyecciones sobre los vectores anteriores. Y bueno, acá es lo mismo. Es como esta parte, la proyección ortogonal es como esta parte. Es como que le estoy restando la proyección de XT sobre el espacio generado por todos los vectores anteriores, ¿sí? Eso es lo que está diciendo todo esto acá. Que está quedando todo un poquito demasiado en el aire, disculpen. Pero bueno, son muchas cosas en la clase de hoy, son muchas fórmulas y difíciles de digerir todo, pero son fórmulas. Básicamente, cuando las necesitan, las buscan, es una fórmula. Quiero proyectar un punto sobre un espacio generado por vectores. Primero ortogonalizo esa base, la llevo a... Acá con base ortonormal o... Sí, ortogonal también. Base ortogonal también puedo hacer, sí. Si es ortonormal, mejor. En general es ortonormal porque es como gratis. Si la usamos con R, nos da gratis una base ortonormal. Pero si fuera ortogonal, también es la misma fórmula. Proyectar sobre las rectas generadas por los W sub I, ¿sí? Pero no lo puedo hacer si la base no es ortogonal. Si no es ortogonal, es como cuando no es ortogonal, proyecto sobre dos vectores distintos, pero un poco la información se repite, entonces coincide, entonces no funciona bien la fórmula. Para que funcione bien, tengo que primero ortogonalizar y después puedo proyectar. Bien, y ahora entonces esta última parte es matrices ortogonales. Una matriz es ortogonal, esto ya lo habíamos visto antes, es ortogonal si A por A transpuesta nos da la matriz identidad, ¿sí? Y otra forma de pensarlo, esto es A por A transpuesta nos da la matriz identidad, tiene que cumplir que las filas entre sí son perpendiculares, ¿sí? Porque A por A transpuesta es justamente la casilla IJ de A por A transpuesta es hacer la fila I por la columna J de A transpuesta, pero la columna J de A transpuesta es la fila J de A, entonces es como que esta cuenta me la estoy haciendo fila I por fila J. Entonces,
fila i por fila j, si i es distinto de j me tiene que dar 0, y fila i por fila j, si i es igual a j me tiene que dar 1. Y ya vimos también que el producto interno de un vector contra sí mismo es la norma al cuadrado, ¿sí? Entonces estoy diciendo que la norma al cuadrado da 1, entonces en particular la norma da 1, ¿sí? Entonces el resumen de esto es, una matriz es ortogonal si las filas son ortogonales entre sí. Y tienen las filas tienen norma 2 igual a 1 y son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, pueden verificar que esta matriz cumple todo eso, pueden hacer la cuenta A por A transpuesta y verificar que les da la identidad, ¿sí? Y una propiedad de las matrices ortogonales es que preservan productos internos. Acá está la verificación. Si yo multiplico U y B por la matriz A, esto es lo mismo que hacer por la propiedad que vimos. Acá se usa la propiedad que vimos de multiplicar por A de un lado es lo mismo que multiplicar por la transpuesta del otro lado. Entonces A por U, A por B es lo mismo que A transpuesta por A por U, B. Y ahora A transpuesta por A, o A por A transpuesta, pero es lo mismo A transpuesta por A, es igual a la identidad. Porque acá si esto da identidad, cuando transpongo me queda lo mismo. Si transpongo esto, me queda, sí, A transpuesta, no, así, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, hay que verificar, pero las dos propiedades se cumplen igual. No puedo transponer directo acá, pero se cumplen las dos cosas. Si las filas son perpendiculares entre sí, las columnas también son perpendiculares entre sí. Entonces, A transpuesta por A también da la identidad, ¿sí? Acá no es inmediato, pero lo pueden verificar. A transpuesta por A también da la identidad. Entonces, esto desaparece y nos queda que U por B. O sea, A, U por A por B es lo mismo que U, B. ¿Y qué quiere decir que preserve productos internos? Como la norma está dada por un producto interno y el ángulo también lo calculo a través de productos internos, quiere decir que preserva normas y ángulos. O sea, multiplicar por una matriz ya vimos que es una transformación. Entonces, por ejemplo, agarro el espacio, lo multiplico por una matriz A, lo estoy transformando, lo estoy deformando de alguna forma, le estoy aplicando la transformación lineal, lo estoy deformando. Entonces, si es una transformación ortogonal, cuando lo multiplico por una matriz A, por ejemplo, si lo pienso que son puntos en el espacio, cuando los transformo, se mantiene toda la distancia, entonces no lo estoy deformando el vaso, lo estoy rotando, lo puedo estar trasladando, ¿no? Porque no sería... Lo puedo estar rotando o haciendo... Esto no lo puedo hacer gráficamente, no lo puedo hacer con el vaso, que sería invertir, como dar vuelta, que quede simétrico, eso no lo puedo hacer. Pero lo muevo sin... es como simplemente pienso que es una rotación o puedo hacer una simetría, pero no más que eso, ¿está bien? Hay toda una forma de clasificar las matrices ortogonales de qué transformación estoy haciendo en el plano o en el espacio. No nos metemos con eso. Por ejemplo, pueden verificar que esto de acá corresponde a dejar el eje X fijo. Eso enseguida lo vemos que eso está dejando el eje X fijo. Porque acuérdense que las columnas de estos son las imágenes del vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Así que el vector 1, 0, 0 lo estoy dejando fijo. Y los otros dos, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, los estoy rotando, ¿sí? Esto lo pueden tratar de pensar con este dibujito. Pueden verificar que esta matriz lo que hace es rotar alrededor, es como que roto alrededor del eje X. Si lo tuviera así, tengo un poquito de agua, no lo puedo rotar mucho, queda algo así, lo voy rotando nada más, ¿sí? Alrededor del eje X, ¿está bien? Bien, entonces eso es una aplicación de matrices ortogonales, son transformaciones rígidas. Entonces cuando quiero pensar en una rotación o una inversión, o sea, una simetría, dar vuelta todo simétricamente, lo pienso como multiplicar por una matriz ortogonal, ¿está bien? Y toda la demostración lo que acabamos de ver que preserva productos internos, ¿está bien? Bien, ahora vamos con esta aplicación, paro y empezamos otro video de aplicación, aproximación por mínimos cuadrados.